Bienvenidos a esta segunda sesión de lenguaje y política, que empezó la semana pasada, una conferencia espléndida de Dan Kovačík, está ahí, no lo o Dan critiques, Kovačík, perdón, que está ahí presente. Menos mal, no te había visto, o sea que es un cumplido. Sobre la cuestión de guerra y lenguaje en la Primera Guerra Mundial en Viena, que ya dio, digamos, el tono, el diapasón de lo que tiene que ser este curso, que, como les decía la semana pasada, es una invitación a pensar de una manera seria y arriesgada las relaciones entre lenguaje y política. Para entender lo que ocurre en nuestro tiempo, en el siglo XXI, que, como dice George Agamben, la única manera de entender el presente es a través de la arqueología del pasado. Y por eso este curso va a dibujar, digamos, un viaje diacrónico a través de los problemas entre lenguaje y política en el siglo XX hasta llegar a nuestros días. Y hoy tenemos la segunda sesión y es un placer y un honor para el CLAC tener con nosotros a Jordi Ibáñez Fanés. Jordi Ibáñez es germanista de formación, profesor de Estética y de Filosofía en la Pompeu Fabra, en la Universidad Pompeu Fabra de esta ciudad, pero a mi juicio sobre todo es uno de los mejores escritores que tenemos en este país. Excelente tanto en catalán como en castellano. Es poeta, es ensayista, ha publicado también narrativa y yo quiero destacar sobre todo dos libros recientes de él. Un poema largo en catalán titulado Un lloc perillós, que es a mi juicio uno de los mejores poemas escritos en catalán de los últimos 30 o 40 años, sin exagerar, y también un ensayo extraordinario que os recomiendo mucho, escrito en castellano, titulado El reverso de la historia, publicado por Calambur hace escaso año y medio, y que es un libro, es un ensayo, pero también es un dietario, y es una reflexión sobre todo sobre la crisis de las humanidades en nuestro tiempo. Pero es mucho más que eso, es una invitación a pensar en profundidad el problema de las humanidades y en realidad los fundamentos de nuestra sociedad. Y hoy le hemos invitado a que nos hable de un tema extraordinariamente concerniente para este curso, por supuesto, que es el uso, la perversión del lenguaje durante los totalitarismos del siglo XX, el totalitarismo nazi y soviético. Y así más, le doy la palabra, disculpando otra vez por mi retraso y agradeciéndole muy cálidamente que nos acompañe hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Andreu. Como se suele decir, los elogios son tan exagerados que casi estoy por no hacer nada más e irme a casa para no aguar la fiesta. Bueno, sigo donde me había detenido. Estaba explicando que había preparado un pequeño PowerPoint que en realidad era lo que yo hubiese escrito en una pizarra, preveyendo que no habría pizarra. Y estaba comentando la pequeña, minúscula, muy esencial bibliografía que propongo para tener de fondo, y también decía que si este PowerPoint podía interesar a alguien, a mí no me costaba nada compartirlo. El libro útil, fundamental para entender la cuestión del totalitarismo es el de Hannah Arendt, insisto, la tercera parte. Es la que habla directamente de totalitarismo. Recuerden que es un libro grueso y que las dos primeras partes están dedicadas a la cuestión del imperialismo y del antisemitismo. Hay libros muy interesantes de Raymond Aron, de Claude Lefort. Hay mucha literatura sobre la cuestión del totalitarismo. Ahora diré algo sobre eso porque es el punto de partida del argumento que quiero desarrollar aquí hoy. Luego, claro, sobre el mundo soviético, Andreu ha dicho que yo soy de origen germanista. También me gustaría saber ruso y ser eslavista, pero en el ruso me he atascado siempre en la lucha con el cirílico y no avanzo, soy un perezoso horrible. Y hoy lo notarán porque intentaré decir alguna cosa en ruso que antes con Dan Kovačík me he intentado asesorar. Pero bueno, sobre la cuestión rusa, que hablaré puntualmente para referirme a un momento que me parece muy sintomático y muy revelador, les sugiero dos libros extraordinarios, de lectura además muy cómoda. El de Asaya Berlin, La mentalidad soviética, la cultura rusa bajo el comunismo, 1949-1989, son
es la horquilla de los años que recogen los textos, porque el primer texto que escribe sobre el mundo soviético es del 49 y el último es cuando se hunde la Unión Soviética del 89. Hay una edición, vean que pongo primero el año de una supuesta edición original. Luego está el de Moshe Lewin, El siglo soviético, un libro realmente muy útil para entender muchas cosas de la mentalidad soviética. El de Víctor Klemperer es el libro clásico, además tenemos el honor de tener aquí a su traductor, que es Adam Kovacs. LTI, un acrónimo, yo siempre he pensado que es una ironía del propio Klemperer, que pone como título de su libro un acrónimo, además poniendo en latín Lingua Tertium Imperii, lo que en alemán sería, en fin, en castellano la lengua del Tercer Reich, que es la traducción desarrollada en el título, Apuntes de un filólogo. Yo hablaré de este libro porque es el libro que centrará mi comentario esta tarde. Luego era obligado recordarles la existencia de un libro, una novela muy conocida, que es 1984 de Orwell. No olviden que de esta novela se intenta imponer una lengua, que es el Newspeak, la neolengua o novolengua, depende de las traducciones, usarán un término u otro, y al final del libro hay una especie de apéndice donde se explica cómo funciona y cómo se va introduciendo y qué lógica gramatical tiene este Newspeak. He querido añadir un texto dentro de los ensayos de Orwell, Politics and the English Language, porque es la actualización de sus ideas o la adaptación de sus ideas sobre el Newspeak en 1984 en el contexto de la política inglesa de finales de los años 30, primeros 40. Y por último, un libro que me parece muy importante para entender la cuestión del totalitarismo y del lenguaje, que es un brevísimo texto de Alexander Koyré. Alexander Koyré era un historiador de la ciencia de origen ruso que se exilió poco después de estallar la Revolución del 17 y tiene un libro muy, en realidad es prácticamente un largo artículo, un mini ensayo de 1940, escrito en Nueva York cuando él estaba exiliado del exilio en Nueva York, titulado Reflexiones sobre la mentira. Quiero partir del texto de Alexander Koyré. Koyré empieza en 1940 diciendo una cosa que es chocante, sobre todo leída en nuestra época. Dice, el breve ensayo empieza diciendo: nunca se ha mentido tanto como ahora. 1940. La afirmación a nosotros nos parece, bueno, y nos recuerda algo que solemos decir también nosotros: nunca se ha mentido tanto como ahora. Es como si fuese una especie de constante, pero no es una constante que se pierda en el tiempo. Hay una cuestión que debe tenerse en cuenta para comprender no solo la lógica del Estado totalitario, sino también su éxito, y es que sin una innovación tecnológica decisiva, el Estado totalitario no hubiese podido existir. Antes existieron estados brutales, feroces, incluso estados policíacos que anticipaban ciertos aspectos del terror totalitario. De hecho, uso la palabra terror y debemos remontarnos al terror de la Revolución Francesa. Matanzas las había habido siempre, una policía muy represiva la había habido siempre, pero la novedad característica del Estado totalitario es imposible sin el pequeño invento de la radio. Y de hecho hay un dato que tenemos que tener en cuenta: cuando Hitler llega al poder, promueve el diseño de utensilios asequibles a todo el mundo, decisivos para configurar una sociedad que fuese receptiva
a sus discursos, y el utensilio fundamental que se pone en marcha y que prácticamente en un par de años todas las familias alemanas tienen en su casa es una radio. La radio implica la desmaterialización de la voz que fluye y circula y que entra en los domicilios. Hay pinturas, ahora me doy cuenta que hubiese podido hacer un PowerPoint más suculento desde el punto de vista visual. Hay pinturas y muchas fotografías, y las encontrarán fácilmente, de familias escuchando la voz del Führer junto a una radio. Como si fuese la lectura del periódico, que también era una lectura en voz alta que dirigía el padre de la familia. En la literatura de Kafka hay muchos momentos en los que esta situación se evoca, el padre leyendo en voz alta el periódico, o, si quieren, el propio rezo del rosario. Aunque parezca una comparación traída por los pelos, en realidad es una situación en la que la familia se convierte en una estructura comunitaria. La radio hace posible que esa estructura comunitaria se disperse, estalle y pertenezca a una comunidad mucho más amplia, que es la comunidad de la nación, en tiempo real, porque la radio transmite en tiempo real, y pase a ser receptiva de algo que entra sin obstáculos, algo que entra directamente en el domicilio privado de la gente. Esto a nosotros no nos impresiona, porque somos usuarios de la tele, somos usuarios de Internet y sabemos que estamos permanentemente en una doble cara de privacidad y publicidad. De hecho, ya ni tan siquiera tenemos conciencia de privacidad en el modo de usar Facebook, etcétera, etcétera. El totalitarismo no se entiende, pues, sin la radio, porque la característica principal del totalitarismo es justamente la del control absoluto, la del dominio total del espacio público, pero con una característica que obliga a verlo de un modo distinto de cómo eso también se produce en las democracias liberales o menos liberales, e incluso en los estados autoritarios o en los regímenes autoritarios. Y este es el punto en el que Alexander Koyré yo creo que acierta de un modo extraordinariamente agudo, diciendo algo que es paradójico y que es antiintuitivo, y que para mí permite entender cómo funciona el lenguaje dentro del totalitarismo. Lo que dice Alexander Koyré es que un Estado totalitario en realidad funciona como una sociedad secreta vertida, si quieren imaginarse un guante al que le damos la vuelta, una sociedad secreta revertida hacia lo público. Eso significa que el discurso público de esa sociedad secreta, que hemos de entender que es la que detenta el poder, el discurso público tiene permanentemente una doble faz: la esotérica, la secreta directamente, la conocida solo por los iniciados o por los que están en el ajo, si quieren decirlo así, para los que están en el núcleo del partido, por ejemplo, y una parte exotérica, una parte pública, una parte transparente, que es estrictamente propaganda para los que están fuera. La idea de que el Estado totalitario funciona en realidad como una sociedad secreta que se ha apoderado de lo público, Hannah Arendt la utiliza en más de una ocasión en su ensayo, en su historia de los orígenes del totalitarismo. Cita en algún momento específicamente a Koyré, por tanto conocía el texto y tenía presente esta lectura, y podemos considerarlo como la marca distintiva de lo que es un Estado totalitario. Luego, si quieren, ya he dicho que no quería alargarme mucho y que prefería, si se terciaba un coloquio, un debate, podemos plantear si este formato de doblez de lo secreto y lo público funciona solo realmente en el totalitarismo. Pero piensen solo una cuestión: nosotros podemos pensar siempre en los secretos de Estado, podemos pensar
la situación en la que estamos viviendo, que hay siempre un elemento oculto, un elemento de conspiración, de conjura, de planificación secreta. Pero una cosa es que este elemento de conjura, de planificación, sea conspirativo, y otra cosa es que sea la lógica propia de un Estado y de la política, que implica secretos igual que la lógica propia de la vida de cualquiera, de un mundo privado, un mundo oculto, un mundo íntimo. Y otra cosa, insisto, es que esto tenga fines conspirativos. Estructuralmente lo que quiero decir, lo que quiero exponer esta tarde aquí es, partiendo de esta idea del secreto, una idea muy simple sobre el totalitarismo, para no estar permanentemente pensando qué es totalitarismo, qué es Estado autoritario, qué es Estado de Derecho. Luego me referiré al libro de Víctor Klemperer. Veremos ejemplos muy concretos de la cuestión del secreto. Luego me referiré a un episodio no de la cultura, sino de la historia de la ciencia soviética en torno a dos teorías lingüísticas que yo lo tenía presente, pero de un modo vago, y que leyendo a Berlin lo he reencontrado, y es realmente muy característico y muy interesante. Quería hacer un enlace, porque debo confesar, y a Andreu no le sabrá mal que lo diga, que él primero me propuso hablar aquí de la lengua del catalanismo, y que yo me resistí pudorosamente. Entre otras cosas porque no sabía qué podría decir, honestamente. Y lo hará Jordi Amat, y estoy seguro que lo hará muy bien, y procuraré venir. Pero sí que quiero referirme al final a un momento que fue muy característico en la cultura catalana de los años 80, que es el debate sobre el catalán light, como se dijo en aquel momento, el catalán que ara es parla, frente a otro modelo de catalán. Este es estructuralmente lo que quiero decir hoy aquí. El totalitarismo hemos de distinguirlo siempre del Estado autoritario o de la dictadura simplemente, o por descontado, del Estado de Derecho, como el intento de dominio total mediante el terror de una sociedad. Dominio total quiere decir realmente penetrar en las conciencias. En una dictadura puedes ejercer el terror, pero no penetras en el pensamiento privado. En el totalitarismo se penetra en el pensamiento privado. Es decir, se penetra en las conciencias. Por eso no hay tantos estados totalitarios. Y por eso la tecnología, en el caso concreto de los estados totalitarios históricos, sobre todo la radio, fue decisiva. Sin ella no hubiese podido suceder. Hablamos de la Unión Soviética, hablamos de la Alemania del Tercer Reich, evidentemente hablamos de la China de Mao, a la que Hannah Arendt no se refiere porque posiblemente su absoluto desconocimiento del mundo chino la disuadía, y debemos pensar también en la Camboya de los Gemeres Rojos, y, ¿por qué no, pensar posiblemente en algunos aspectos de algunos estados islámicos? Pero ahí lo digo con toda la cautela y con toda la prudencia. El mundo de Pinochet, el Chile de Pinochet, la España de Franco. La España de Franco tiene una tentación totalitaria, al menos imitando el mundo del fascismo italiano en los primeros años. La derrota del Eje hace que retroceda hacia una posición de Estado dictatorial y autoritario y brutal en muchos momentos, pero no es un Estado totalitario. Y de hecho les diría que no es evidente tampoco que el fascismo italiano, la Italia de Mussolini, llegase a ser plenamente un Estado totalitario como lo fue la Alemania nazi y la Unión Soviética. Este es el punto. Quiero avanzar con más ligereza y no dedicarme a leer citas. Hannah Arendt habla mucho de
de una masa de individuos disgregados que pasan a ser dominados por un único líder. La relación con el líder en el mundo totalitario, Klemperer, y eso sí que leeré algún pasaje porque además son realmente magníficos, la vincula mucho a una cuestión de fe prácticamente religiosa. Pero ahí querría también introducir una diferencia entre el mundo soviético y el mundo del nacionalsocialismo y del Tercer Reich, que creo que es irritante, a veces, o puede parecer irritante plantearla así, pero yo creo que es una diferencia que hay que reconocer y que existe. Bajo el mundo de Stalin, estamos hablando de la década de los años 30 y 40, el terror era tan arbitrario, tan aleatorio, tan incomprensible, tan atenazante, que se puede decir que bajo la bota de Stalin nadie en la Unión Soviética, ni el propio Stalin, no vivía aterrorizado. En cambio, bajo la bota de Hitler, solo aquellos que pasaron a ser enemigos del pueblo o seres considerados infrahumanos o parásitos podían sentir miedo. Es decir, Hitler crea una comunidad que se identifica satisfactoriamente con él, marginando, separando de esa comunidad unos seres que eran susceptibles de maltrato y exterminio. En cambio, bajo Stalin, bajo el gobierno de Stalin, el maltrato y el exterminio era aleatorio. Me parece que es una diferencia muy importante para entender también la cuestión del lenguaje. Y yo debo decir con toda franqueza, ya lo he dicho antes, no soy capaz de entrar a fondo en muchas cuestiones de la historia soviética, pero tengo una intuición, una hipótesis, que debería leer mucho más y prepararme mucho más de lo que vengo hoy preparado para llegar a confirmarla, y que tiene que ver con esa teoría lingüística que expondré más adelante, pero hay un cambio en la construcción de un lenguaje y en la relación con el lenguaje entre el momento en torno a 1930-1931 en el que en la Unión Soviética se hace un giro hacia hacia la dureza del gobierno de Stalin y se rompe con toda la inventiva y toda la creatividad vanguardista de los primeros años de la Revolución. Y ese corte, ese giro, tiene que ver con los usos del lenguaje. Les pondré un ejemplo muy simple. Si hacen alguna investigación sobre vanguardias soviéticas, enseguida les sorprenderá la cantidad insoportable de acrónimos que además se refieren siempre a palabras rusas, que hacen muy difícil la orientación hasta que te acostumbras, porque no hablamos de 3 o 4 acrónimos, hablamos de 20, 30 acrónimos que aparecen para referirse a instituciones que todas ellas tienen una denominación muy opaca, porque todo acrónimo es por definición opaco si no se está iniciado en su conocimiento. Y yo creo que eso va desapareciendo a medida en que el poder unifica y hace más homogéneo el mundo social y cultural soviético a partir de los años 30. En cambio, también hay que tener en cuenta que el mundo alemán dura mucho menos. El Tercer Reich dura exactamente del 33 al 45, por tanto, escasamente 12 años. En cambio, Stalin está en el poder prácticamente desde finales de los años 20 hasta el 53. Y lo que viene después sigue siendo totalitario. No deja de haber, aunque hay variaciones, no deja de haber totalitarismo hasta prácticamente la llegada de Gorbachev al poder. Les pondré una situación absolutamente fabulosa para entender de qué estamos hablando.
Kakfif, no sé cómo se debería decir, no sé si en alemán decían K-N-I-F o realmente lo leían, Knif, o lo decían como si lo leyésemos. Klemperer explica que Klemperer, les voy a contar mínimamente la historia de Víctor Klemperer, porque es interesante y hay que entenderla, o hay que situarse. Víctor Klemperer era un profesor de romanística, experto sobre todo en el mundo francés, en la Universidad de Dresden, judío. Klemperer era el primo, sobrino, no recuerdo, de Otto Klemperer, sobrino, ¿verdad?, del director de orquesta, casado con una mujer no judía. Los Klemperer son judíos, además es un apellido inconfundiblemente judío, porque se refiere a uno que tiene una función en la sinagoga, y al estar casado con una mujer no judía se salvó de ir a las cámaras de gas, pero no se salvó de todo el calvario, de todas las humillaciones que podía pasar un judío en el Tercer Reich. Fue expulsado de la universidad, tuvo que malvivir recluido en casa, no se atrevía a salir con su mujer porque insultaban a su mujer. A partir de 1941 debe llevar la famosa estrella amarilla. Es un momento que explica con mucha claridad en el libro LTI como el momento traumático, y sobrevive a la guerra porque se escapa, huye de Dresde, huye cambiándose el nombre. En la última diapositiva que les traigo, la penúltima, ven el nombre como... ¿Se ve bien, no? Sí. Escribiendo la L, claro, pasa a llamarse Klein Peter, pequeño Peter, un apellido que no era tan infrecuente en Alemania, y es un juego muy ingenioso. La M se convierte en IN, la T se crece un poco, pasa a ser la R, perdón, de RER pasa a ser TER, y así logró salvarse del bombardeo de Dresde, logró... vuelvo a Knif. Logró salvarse del bombardeo de Dresde, sobrevive a todas las desgracias y rápidamente, después de la guerra, publica este LTI. Luego se publican unos diarios que, debo decirles, leer la lingua Tertium Imperii es muy deprimente. Leer los diarios para mí es más que deprimente. Reconozco que es una lectura que me acaba siempre aplastando cuando lo intento. Su mujer era una pianista, una mujer depresiva, muere relativamente poco después de la Segunda Guerra. Él se casa en segundas nupcias y creo que él vive hasta el año 60 y pocos, en la República Democrática Alemana. O sea, nunca hizo el regreso a la Bundesrepublik, mejor dicho. El regreso es una expresión totalmente impropia porque siempre había vivido en Dresde. Nunca abandonó la República Democrática Alemana. Por tanto, estamos ante un filólogo que se comporta como filólogo, que registra en el lenguaje toda la alteración, la perturbación, la imprimación de ese poder brutal que no es solo la voz del Führer hablando a través de la radio, sino las conciencias de la gente pensando de otro modo, desarrollando unas creencias absolutamente incomprensibles para él, y que además las vive siempre con el dolor del judío, porque una situación que es frecuente en sus diarios y en este Lingua Tertium Imperium es que amigos suyos, colegas suyos, discípulos suyos que mantienen una relación afectuosa con él le hacen comentarios antisemitas, olvidándose que él es un judío. Y que él no solamente es un judío, que puede sentirse herido por esos comentarios antisemitas, sino que está sujeto a toda la brutalidad, discriminación, peligros que pasaba un judío en aquella situación.
Pues bien, en un viaje a Berlín, se encuentra un conocido que voy a buscar el pasaje, es la página 135, siempre la traducción de Adam Kovacs. Se encuentra un conocido que le dice, lo leo, oí por primera vez la palabra Kniff 2 años antes de estallar la guerra, por tanto 38, 37. Berthold M., que había venido a cerrar aquí sus últimos negocios antes de viajar a América, ¿para qué voy a dejarme estrangular poco a poco? En unos cuantos años nos volveremos a ver. Berthold M. contestó así a mi pregunta de si creía en una larga duración del régimen. Kniff. Y mientras la indiferencia burlona y un tanto fingida se convertía finalmente, a pesar de todo, en amargura, que a su vez debía mantenerse oculta, pues así lo exigía el Bushido berlinés. Bushido es un código moral de la casta guerrera japonesa de los samuráis, un código esotérico. Añadió con tono enérgico, Kackpfiff. Eso en alemán no significa nada, No piensen que estoy usando una palabra alemana, que alguien puede conocer. Le dirigí una mirada interrogativa y él señaló condescendiente que me había convertido en un provinciano y no tenía ni la menor idea de cómo se hablaba en Berlín. Kniff y Kackpfiff son acrónimos de 2 expresiones. La segunda está mal escrita y una cosa que hay que corregir. Kommt nicht in Frage. Eso no viene de ningún modo, literalmente no viene a cuestión, significa de ningún modo. Kommt auf keinen Fall in Frage, no M sino N, eso me he equivocado yo. No, de ningún modo, absolutamente de ningún modo. Fíjense que es una expresión, no sé, como decir, ¿pero qué te piensas? PQTP. Es un acrónimo incomprensible que solo marca, en este caso de un modo muy ingenuo, si se quiere, pero no tanto, el hecho de estar a la última o no de cómo se habla en Berlín. Es un ejemplo de acrónimo inocente, pero Klemperer lo registra como ejemplo de un lenguaje que se va quebrando, que se va oscureciendo y que va marcando el pertenecer o no pertenecer a un territorio común. En ese caso, el ciudadano de Dresde, que es él, no pertenece al territorio de Berlín. Dirán, eso pasa constantemente. El barcelonés joven habla una jerga que posiblemente el madrileño joven no tiene por qué compartir. Pero aquí no hablamos de jóvenes, hablamos de gente adulta. Y es llamativo porque nadie puede entender ese acrónimo. Luego viene el mundo de los eufemismos. Yo he dicho acrónimos y eufemismos. Acrónimos, recuerden, es coger las iniciales de una serie de palabras y construir una palabra nueva o cortar las palabras y usar, por ejemplo, la famosa Gestapo, que todos sabemos lo que es Geheimstaatspolizei, por tanto, policía del Estado secreta. Todos saben que nazi es nationalsozialistisch y coge la zi del socialistisch y la na y producen nazi. Y en la República Democrática Alemana estaban los Fopos, la Volkspolizei, y también coge la primera sílaba de la primera palabra, la primera sílaba de la... Estos son acrónimos. El mundo de los eufemismos no es menos fascinante y hay una serie de ejemplos en los que además vuelve a aparecer el humor. Y yo añado un ejemplo que yo conocía y que obviamente no podía conocer Klemperer. En un momento dado, Klemperer dice el asco que le produce oír hablar de los Rathenau-Beseitiger.
Beseitigen es un verbo que significa, a mí me sale en catalán porque es literal así, bandejar, eliminar, pero eliminar apartando a un lado. Rathenau era Walter Rathenau, canciller asesinado, canciller o ministro de Asuntos Exteriores asesinado el 22 por una banda de facciosos que pertenecían a una organización secreta y que fueron detenidos rápidamente y algunos de ellos fusilados y que pasaron a ser héroes, evidentemente, para los nazis, que tenían un monumento dedicado a los Beseitiger, a los Rathenau Beseitiger. No pone Rathenau Mörder, que sería la palabra los asesinos, ni tan siquiera los que lo habían ejecutado, sino los que lo habían eliminado. Creo que la traducción, no recuerdo tú qué traducción ponías, pero creo que dices eliminadores de Rathenau, que está bien porque da un aire como un eliminador de una plaga. Alguien que va a beseitigen una plaga de termitas o de hormigas. Y en el contexto en el que sale esto del Rathenau Beseitiger, que no encontraré ahora rápidamente, pero es igual porque lo que les quiero decir lo puedo explicar sin leerlo. Klemperer está hablando con un chaval que era una especie de discípulo, hijo adoptivo, y a este chaval, que es uno de sus disgustos tremendos, porque se hace nazi y un día le dice que se dedica a pegar a comunistas por pura diversión, y el otro se queda horrorizado y corta con él. Cuando todavía se relacionan, le pregunta por otra persona que ha desaparecido de su entorno y le dice, este se ha ido a trabajar a la AEG. AEG, la segunda AEG, es la famosa compañía, la Sociedad General de Electricidad. La ironía de la historia es que el creador de la AEG eléctrica era el padre de Rathenau, el padre de Walter Rathenau, Emil Rathenau. Pero el juego de nuevo, el acrónimo para iniciados, es que él estaba diciendo AEG en otro sentido. Estaba diciendo AEG en un sitio donde solo había alemanes, alles echte Germanen, todo puros germanos. Evidentemente Klemperer todo esto le horroriza. Ese tipo de bromas para iniciados, tú ya sabes aquí, tú entiendes, tú captas la broma, etc. Él como judío solo podía sentirse horrorizado. Y esta broma me recordó una cosa que yo sabía, porque hay una película que en realidad es una larguísima entrevista de prácticamente 3 horas y media a la nuera de Wagner, es decir, a la mujer que se casó con Siegfried Wagner, a Winifred Wagner, que fue la que llevó el Festival de Bayreuth durante los años del nacionalsocialismo, que tuvo una relación muy amistosa y muy afectuosa con Hitler, y que cuando acaba la guerra sus hijos la esconden, la apartan para poder lavar la cara del festival. Pero un realizador alemán, Hans-Jürgen Syberberg, le hizo una entrevista muy al final de su vida, medio a escondidas de los hijos, y ahí la mujer se explaya. Y en un momento determinado dice, ¿no?, en la posguerra hablábamos de Hitler diciendo USA. USA es USA, USA, ¿no?, que es, ya lo ven, Unser Adolf, que en alemán significa nuestro Adolf que está en los cielos. El acrónimo seguía dando de sí. Sin embargo, hay un ejemplo de acrónimo mucho más siniestro, y este es muy famoso, sobre todo porque está en el título de la película de Alain Resnais, Nuit et brouillard, Noche y niebla, y es uno de los ejemplos repugnantes de mala poesía romántica
que los nacionalsocialistas podían usar, Nacht und Nebel Erlass es el decreto de noche y niebla, literalmente. El decreto de noche y niebla se refiere exactamente a la misma práctica que hace posible el fenómeno de los desaparecidos en las dictaduras latinoamericanas. Tú detienes a alguien, no informas a nadie de esa detención y haces con ese alguien lo que quieres. La perversa poesía que se encierra no solo en este Nacht hay una canción famosa de Schubert, Nacht und Träume, Noche y Sueños, y si en Google ponen Nacht depende de cómo le saldrá antes, Nebel o Träume. Lo monstruoso de esta creación falsamente poética es que el acrónimo en se corresponde con el acrónimo de nescio nomen, no se sabe el nombre o no sé el nombre, o nullum nomen, no hay nombre, y en la existencia de este decreto era un Führererlass, es decir, igual que nosotros hablamos de decretos reales, había un decreto del Führer, una orden directa del Führer que tenía rango de ley. En las actas, todo esto se descubre en los juicios de Nuremberg, etc., en las actas nunca aparecía Nacht und Nebel, ni Nacht und Nebel Erlass. Aparecía siempre NN Sache, cosa NN o asunto NN, o NN Gefangener, preso NN, o NN Häftling, bueno, también preso o prisionero NN. Con lo cual siempre se podía decir que era no se sabe quién es, no sabemos el nombre, es un Nemesion es uno, cuando en realidad era un sujeto que había caído en ese programa de eliminación sin rastro. Esto ya se lo he mostrado. Quiero avanzar y voy a explicarles la historia de este debate lingüístico. En 1929-30, Nikolai Yakovlevich Marr publica una teoría llamada teoría jafética, que sorprendentemente tiene mucho éxito. Es una teoría lingüística sobre el origen de las lenguas. Se la voy a explicar muy por encima, porque evidentemente no he entrado a fondo del secreto. Es una teoría que defiende la unidad de las lenguas caucásicas y semíticas. Se llama teoría jafética porque, recordarán, Noé tuvo dos hijos, Jafet y Sem, y Sem daría pie a las lenguas semíticas y Jafet daría pie a las lenguas caucásicas. Marr radicaliza su teoría y llega a fijar una especie de lenguaje primigenio a partir de 4 sílabas que con toda su combinatoria van dando pie a todas las lenguas que él estaba en condiciones de explicar o conocer. Viene a ser un mito babélico, viene a ser un mito de hay una lengua original que estalla a lo largo de la historia hasta que la revolución soviética, la sociedad comunista, el paraíso socialista, vuelve a crear las condiciones históricas y sociales para que todas las lenguas vuelvan a unirse en una sola. Eso se tradujo en la propuesta desconcertante desde el punto de vista del nacionalismo eslavo de pasar a usar el alfabeto latino para algunas de las lenguas de la Unión Soviética,
Se tradujo en un éxito, se consideró que era el lingüista principal de la Unión Soviética. El hombre muere relativamente pronto, en el 34, no por edad, sino por el éxito de su teoría, y la teoría se mantiene intacta, bastante relegada al territorio de los lingüistas, que hacían historia de la lengua y desarrollaban las posibilidades de que la sociedad socialista o la sociedad comunista produzca esa nueva lengua. Piensen en el Newspeak de Orwell, hasta que en 1950, y el texto lo he leído y es absolutamente formidable como ejemplo de pensamiento dialéctico, Stalin, nada más y nada menos que Stalin, publica en Pravda, en junio de 1950, un texto estructurado muy pedagógicamente, destrozando, hundiendo, rebatiendo las teorías de Marr. Se da por seguro que el que le escribió el texto, el que hizo de ghostwriter, el que hizo de negro, era un lingüista que era el gran enemigo de Marr, Arnold Chico Baba, que consiguió por fin abrirse paso. Y el texto de Stalin, que está organizado con preguntas que se responden y luego se argumentan, casi como una cuestión escolástica. ¿Es cierto que la lengua forma parte de la superestructura? No, no es cierto. Entonces, un gran desarrollo argumental. Conclusión. Por tanto, decir que la lengua forma parte de la superestructura es un error gravísimo. Y va desmontando. Ahora explicaré muy por encima en qué términos, hasta que al final, cuando lo lees, piensas, bueno, hubo alguien que seguramente empezó a sudar y pensando, estamos hundidos, porque criticaba a unos que habían editado un viejo trabajo de Marr y los acusa prácticamente de sabotaje. ¿Cuál es la posición que defiende Stalin con Chico Baba detrás? Cuando dice que la lengua no pertenece a la superestructura, está diciendo que la lengua no es un producto ideológico, sino que pertenece a la infraestructura misma, que no tiene por qué ser solo material, de la existencia humana. En otras palabras, el mismo ruso que hablaba Pushkin lo habla el hombre nuevo soviético. En otras palabras, no hay evolución histórica de la lengua, sino que la lengua es un cuerpo estático que no refleja cambios sociales más que en elementos muy, muy menores, muy insignificantes, y es un cuerpo ahistórico que permite que la comunidad se identifique con su historia pasada y se imagine a sí misma en el futuro. Es decir, es todo lo contrario al Newspeak. Es la vieja lengua de siempre, no importa si la hablaban los burgueses o los campesinos, es la vieja lengua de siempre, en sus diferentes estratos o registros, que hablaremos siempre y que es la lengua que no permite imaginarse que pueda evolucionar por una transformación de la sociedad, como sería el caso que defendía Marr, un poco delirantemente, de que la nueva sociedad produciría una nueva lengua. Yo querría poder afirmar, pero no lo puedo afirmar, que el mundo de los acrónimos retrocede ante esta nueva teoría lingüística en el totalitarismo soviético, pero en realidad, si lo pensamos, el modelo de la lengua esotérica alemana y el modelo de la lengua general, de la lengua popular, de la lengua ahistórica que defiende Stalin en ese texto de 1950, vienen a ser el mismo. Una lengua para controlar el pueblo, una lengua para controlar la masa, una lengua que en el mundo alemán, en el mundo del nacionalsocialismo, hunde simbólicamente o ideológicamente sus raíces en la idea
de lo natural, el bodo, el blut und Boden, sangre y tierra, y en el mundo de la Unión Soviética hunde sus raíces en la historia, entendida de un modo mucho más estático de lo que sería previsible, y por tanto las dos son vehículos de algo que se quiere defender como mucho más estabilizado y mucho más sólido de lo que la propia dinámica de la sociedad totalitaria permite imaginar. El mundo de la historia y el mundo de la naturaleza detenidos en dos modelos de lengua. Hay muchos ejemplos de eufemismos. El eufemismo no funciona como una metáfora, el eufemismo funciona exactamente como una ocultación. En nuestras sociedades democráticas también tenemos muchos eufemismos y ustedes lo saben. Hablamos de ERES, es un acrónimo para referirnos a expedientes de regulación de empleo, que es un eufemismo para referirnos a despidos, y normalmente despidos notables, no un despido singular. Hay un eufemismo que comparte el antisemitismo soviético y nazi, que es el de, en ruso es Bezrodnie Kosmopoliti, cosmopolitas desarraigados, y yo me imagino que en el Bezrodnie está Rodina, que es patria, por tanto, cosmopolitas sin patria o apátridas. El cosmopolitismo no era un concepto feliz en el mundo soviético y en el mundo nazi, era exactamente una manera de referirse a ciudadanos del mundo y por tanto a judíos, gente que no pertenecía a un fundamento histórico o a un fundamento natural que permitiese identificarse ni con la lengua que está siempre ahí, ni con la lengua oculta con la que se gobierna y se domina una sociedad. He dicho que no quería hablar más de 3/4 de hora y es lo que ahora llevo, pero quiero añadir una cosa que sería no un arrepentimiento. Traía muchos ejemplos, pero no quería. Si me hubiese detenido en los ejemplos estaría hablando mucho rato. Era rectificar el arrepentimiento relativo que tuve al no aceptar la propuesta inicial de Andreu de que hablase de la lengua del catalanismo. Hay dos cosas que quiero decir. Una, antes se la decía a una amiga, si hoy vengo aquí y digo solo esta cosa me quedaré muy satisfecho. Y es que leyendo Klemperer, que ya les digo que es duro y doloroso, y se te cae el alma a trozos a los pies y tardas en recogerla de nuevo, te das cuenta de la singularidad espantosa de lo que fue el nacionalsocialismo. Como leyendo cosas sobre la Unión Soviética te das cuenta de la singularidad espantosa que fue el terror del estalinismo, y solo eso nos obligaría a entender lo que estamos viviendo, que es irritante, frustrante, descorazonador, todo lo que ustedes quieran, pero siempre llamándole de otro modo, porque es tan brutal y tan bestia lo que se vivió en aquellos años que llamar ahora a alguien nazi o fascista trivializa espantosamente el dolor horrible y la brutalidad que se vivió en aquellos años. Solo decir eso para mí ya era hoy importante. Eso no quiere decir que en nuestro mundo el lenguaje no esté sometido a presiones parecidas, a juegos parecidos. He puesto el ejemplo muy típico y muy trivial de ERE. Buscando por ahí he encontrado una página de Neolengua donde salen toda una lista, la tengo por aquí, de eufemismos en el español contemporáneo. Recordarán a Zapatero negándose a hablar de crisis. Todas las expresiones que se llegaron a usar. Creo que hubo un momento en que se habló incluso de crecimiento negativo, que es una cosa que obliga a pensar cómo se produce eso. Recordarán en Cuba que se habló de un periodo especial para hablar de una época de crisis también muy dura. Es decir, el recurso al eufemismo, a la metáfora que enturbia e incluso al acrónimo
forma parte también de nuestro mundo. Pero esa gran diferencia está ahí. Y ahora digo dos cosas sobre la cuestión del catalán, que las lanzo y no sé qué dirá Jordi Amat. Pero hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. En su momento me la llamó y con los años le vas dando vueltas. Y es que en los años 80, que son los años en los que indiscutiblemente se produce un proceso de recuperación política, no solo del prestigio del catalán, que eso yo creo que no estaba exactamente en entredicho, sino de uso social y de uso escolar. Y hay dos momentos que para mí son muy interesantes y que son interesantes de volver a ser estudiados. Uno es de una campaña que algunos de ustedes recordarán, que era la campaña de la Norma. La Norma era una muchacha que se llamaba Norma, que parecía salida de una página del Cavall Fort. Y la norma, evidentemente, era la normativa. Y la norma fue una primera campaña. Además, yo tuve como profesor a su ideólogo, que era un sociolingüista importante, Vicenç Arasil, que luego, en fin, se retractó mucho de lo que se hizo en aquella campaña, pero la norma era la idea de transmitir el uso normativo del catalán y expandir o extender su uso social. Pero el uso social siempre desde la norma. Entonces esta niña, que era una niña muy simpática, tenía una doble función. Por un lado, convencerte de que se debía usar más, y por otro lado avisarte de que se debía usar bien. El segundo momento se produce relativamente poco después, en el año 86-87, por dos personas que además luego tienen un recorrido político muy interesante, y Andreu las conoce, que son Ferran Tutén y Xavier Pericay, que publican un libro que se llama Verinosa Llengua, y luego, relativamente poco después, en el año 91-92, un segundo libro que tiene varios autores que se llama El barco fantasma. El barco fantasma porque, como ustedes saben, en catalán normativo, barco es una palabra castellana y hay que decir vaixell, pero al mismo tiempo poca gente dice vaixell. Verinosa Llengua era una propuesta hecha por gente que trabajaba en los medios de comunicación y en la producción de textos y en la corrección de textos, lingüistas, filólogos como Klemperer. Era una propuesta de racionalizar el uso del catalán, no tanto en términos de una seductora y algo infantil norma, sino en términos de registrar el uso corriente y común, muy a partir del estándar barcelonés del catalán. Y por tanto defender, no románticamente como había hecho Maragall, sino pragmáticamente el catalán caras parla, que era el término que se usaba. Luego se habló de catalán light, por oposición a un catalán heavy que venía defendido por la gente del Instituto de Estudios Catalans, etc. ¿Por qué menciono esos casos? De hecho, Xavier Pericay y Ferran Tutén insistían mucho en el modelo de lengua. Y recuerdo, yo era bastante joven, pero haber intervenido en debates en la prensa sobre esta idea del modelo de lengua. Porque una cosa es el modelo, el estándar de lengua que se usa en la prensa, en los medios de comunicación, incluso en la universidad o en la enseñanza, y otra cosa es el modelo de lengua que puede usar un escritor. Y a mí me parecía excesivamente autoritario, lo digo así, esa insistencia en un modelo correcto, porque no se limitaba solo a cómo escribías en la prensa, sino que al final ese modelo te obligaba a pensar que escritores tan distintos como Foix y Pla, por ejemplo, y recuerdo en una intervención mía, porque eso me chocó, respondían al mismo modelo de lengua.
Es decir, yo percibía que debajo de esta idea de modelo había un discurso más ideológico que lingüístico o filológico. Y digo esto, y con esto ahora acabaré, porque del mismo modo que no podemos usar frívolamente el término fascista o nazi, aunque a veces nos salga de dentro, aunque sea solo para no trivializar lo que sucedió y para no confundir lo que estamos viviendo, también es verdad que el estudio o el recuerdo ilustrado de lo que sucedió en la Alemania de Hitler o en la Unión Soviética nos enseña a tener los ojos abiertos sobre cosas que están sucediendo ahora sin que necesariamente se produzca ninguna repetición, ningún déjà vu, que creo que no se produce y no en esos términos. Pero también nos enseña que el lenguaje, y en eso los totalitarismos son sin duda la escuela más extrema y por tanto la más ilustrativa, el lenguaje es el vehículo de la intoxicación. Klemperer habla en muchos momentos, pone muchos ejemplos de en qué momento él percibe el virus de la intoxicación en sus interlocutores. Hay un momento fabuloso que parece cómico, pero él no lo vive como una cosa cómica. Se encuentra de noche a una mujer que lo conoce, él tiene que trabajar, ya lo he dicho, es un catedrático de filología románica, pero tiene que trabajar en una especie de factoría que envasa té y el polvo le provoca grandes problemas respiratorios, y luego no recuerdo ahora en qué otra especie de taller trabaja, pero hay una mujer, una jorobadita, que se apiada de él y que le da pena y le regala manzanas, tal. Y una noche al atardecer se lo cruza y dice Heil Hitler, y el hombre se queda totalmente desmoralizado. ¿Por qué me ha dicho Heil Hitler? Y entonces, al día siguiente, la mujer se le acerca y le dice, ay, perdone, ayer le dije Heil Hitler, pero es que lo vi mal y lo confundí con otro al que tengo que decirle Heil Hitler. La cosa parece muy trivial y muy entrañable, pero él la vive siempre como un momento en el que no sabes cuándo ella es honesta o cuándo ella es sincera. Cuando no le dice a él Heil Hitler, y cuando se lo dice a la otra persona, sea quien sea. Percibir ese momento en el que el lenguaje se ha introducido en el modo de pensar y lo distorsiona o lo altera, ese momento en el que el acrónimo separa lo secreto de lo compartido, ese momento en el que el eufemismo permite una brutalidad que la palabra textual o la palabra indicada no permitiría. La mejor escuela para distinguir eso es indudablemente el nacionalsocialismo y, si se sabe ruso, supongo, la Unión Soviética. Hay un dispositivo, hay un mecanismo para salvarse de eso. Me imagino que Adam Kovács el otro día habló de Karl Kraus. Karl Kraus era un modelo para defenderse de eso, una gran exigencia y una gran crítica de los usos lingüísticos. Me imagino que Ignacio Echeverría hablará de Sánchez Ferlosio, será otro modelo de gran exigencia y de un uso tremendamente consciente del lenguaje y muy exigente del lenguaje. Pero si ese fuese tan fácil el camino, hay muchos momentos que también aparecen en los diarios y en los recuerdos filológicos de Klemperer, en los que aparece la persona culta, evidentemente no el gran escritor, no el gran intelectual, aparecen profesores, historiadores de la literatura, profesores de literatura que están perfectamente infectados de ese uso degradado del lenguaje y de ese uso mentiroso y totalitario del lenguaje en el nacionalsocialismo. Por tanto, no es solo la cultura la que nos previene o la que nos salva, indudablemente puede ser que obstaculice, sino un modo de entender los usos de la cultura, pero esto lo dejo para el próximo día, espero para Ignacio Echevarría. Si abren debate, yo estaré encantado. He hablado 1 hora.
prometido hablar 3/4 de hora y he hablado 1 hora. Para romper un poco el silencio, ¿no? Creo que nos ha encantado tanto su conferencia a todos que da para mucho hablar, ¿no? Claro, evidentemente, quizá a nosotros nos interesa más la actualidad, ¿no? Lo que ha hablado del lenguaje actual en Cataluña. Yo he pensado, por ejemplo, en una palabra que con un acento grave quiere decir lo contrario de lo que quiere decir sin el acento. Yo he visto en muchos balcones poner democracia. Bueno, para mí es lo contrario de lo que yo entiendo por democracia, que es el respeto a la ley, ¿no? O sea, yo me pregunto si esto, ya sé que hay que medir mucho las palabras, que como usted acaba de decir, no hay que llamar nazis a los que no son nazis, sino otra cosa. Pero bueno, a ver, por algo se empieza, ¿no? Sí. Yo pregunto si no es tergiversar el lenguaje y adentrarnos ya en una lengua totalitaria, que quiere decir lo contrario de lo que dice. Yo entiendo por democracia, ya digo, el respeto a la ley, y en cambio ellos... Sí, tiene toda la razón y está muy claro. Yo creo, bueno, primero, hemos de esforzarnos en llamar las cosas sin usar viejos modelos que no sirven, claramente no sirven. Bueno, la situación que estamos viviendo aquí, pero no solo aquí, el mundo de las democracias occidentales, ya lo he dicho antes, se aprovecha también del lenguaje y usa el lenguaje. No les pondré ejemplos, hay algunos muy irritantes y muy frustrantes en esta neolengua nuestra contemporánea, pero porque lo que usted dice es muy concreto, que en el procés y en el independentismo se apoderen de palabras y les den un valor o un sentido, bien, pero nosotros estamos para distinguir, ¿no? Es decir, nadie nos obliga todavía a no distinguir y nadie nos obliga a creer en lo que no somos capaces de distinguir. Esa es la gran diferencia que todavía está ahí. Ellos pueden decir lo que quieran. Claro, ese es otro tema. Ese es otro tema y esta es una cosa que va aparte, pero los adultos estamos en condiciones de distinguir. Y algunos adultos tampoco. Ya, pero hay 2 millones que no parecen darse cuenta. Oye, está la ciudad llena de letreros, votar para ser lliures. Yo no lo veo así. Bueno, y una cosa, Jordi, con respecto a lo que decías ahora del alemán, lo que es extraordinario es que Hannah Arendt, después de la guerra, ya ha pasado de totalitarismo, una de las primeras entrevistas que dio en Alemania en el 61 con Günter Gauss, se titula precisamente ¿qué queda? Queda la lengua materna. Es decir, que Hannah Arendt, después de haberlo perdido todo, absolutamente todo, incluso haber perdido la lengua de expresión de su trabajo, porque tuvo que abandonar el alemán para aprender el inglés cuando llegó a Nueva York, de cero, porque no sabía inglés, tuvo que aprender el inglés, abandonó la filosofía, que era la lengua, la herramienta de la filosofía del alemán, y se pasó a la teoría política con el inglés. Todavía decía en el 61 que lo que quedaba era la lengua materna, porque ella aseguraba que lo que no se había vuelto loco era la lengua. Se había vuelto lo que se había pervertido era el uso de la lengua durante el Tercer Reich, pero no la lengua no era culpable. Hay dos, sí, y tengo presente donde lo dice y cuando lo dice. Claro, aquí la respuesta es Stalin tiene razón. No es la lengua atrapada en un momento histórico y social la que cuenta, sino la lengua que nos precede y que nos seguirá, nos sobrevivirá.
Pero hay dos ejemplos que exigen matizar lo que dice Hannah Arendt aquí. Uno es Paul Celan, que prácticamente tiene una necesidad de quebrar e inventarse un alemán extrañísimo y durísimo para salvar la lengua. Pues en realidad en algún momento podemos pensar que estamos moviéndonos en dos niveles que se pueden confundir fácilmente, la lengua que ara es parla o la lengua que s'ha parlat y una especie de la lengua como espacio intelectual y emocional que puede ser más parecido a la lengua materna que a la lengua que te encuentras en los periódicos o en los carteles que se cuelgan en las calles. El otro ejemplo es Sieberberg, que antes he mencionado de la entrevista a Winifred Wagner. Este hombre tiene una película tremenda sobre Hitler que dura como 5 horas, una película muy interesante pero muy dura, y al final acaba la película con una larga retahíla de reproches, casi una jeremiada contra Hitler, y en un momento dado le dice: tú no solo nos has destruido, porque habla desde la posición del alemán, tú no solo nos has destruido este país y Europa y tal, tú nos has impedido disfrutar de la visión de un campo de trigo. Porque el campo de trigo era uno de los clichés típicos del nacionalsocialismo. Es decir, sí y no. Siempre queda la lengua materna, pero las huellas, las imprimaciones del poder en la lengua a veces están ahí, exigen torsiones, esfuerzos y represiones. La represión de poder decir según qué cosas, o usar según qué giros. Sí. Yo quería compartir con usted mi experiencia disléctico. Es Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y yo leo Soyuz Sozialistische Republik. Con la B, sí. B me resulta muy parecido, ¿no? Con la confusión siempre. No sé si he oído bien. Republic. El nombre de la Unión Soviética son 3 S y R. Sí. Centro de Cultura Contemporánea es... el CCC. Para un disléctico... Sí, tienes razón. Cae inmediatamente. Pero, el CCCB es SSP. Sí. Pero hay un tema quizá que podríamos mencionar. Si Hannah Arendt algo comprendido del totalitarismo, pues yo le digo que no ha comprendido nada. Ajá. Y además lo dice en este texto que todo el mundo lo cita, el origen del totalitarismo. Sí. Es decir, que todavía no tenemos los archivos que tenemos sobre la Alemania nazi. Entonces, el texto de Arendt está utilizado como un análisis del socialismo soviético en los años 60 por Brzezinski para Gran Política Mundial. Pero quien ha comprendido el totalitarismo ha sido Ernst Jünger, que tiene un texto de 1916, Die totale Mobilmachung, que es un texto que precisamente su definición del totalitarismo, que consiste en abarcar a todos y nos llega hasta el fondo. Y uno que sabía aún más sobre el totalitarismo ha sido Carl Schmitt, que en aquel tiempo ha escrito por lo menos 35 artículos y varios libros. Entonces, ¿qué era el totalitarismo en los años 30? No sé, había gente que se enteraba, ¿no? La Totale Mobilmachung es es un concepto que aparece en la Primera Guerra y luego se retoma. La guerra total, la Totale Krieg, es un concepto que se usa en la Segunda Guerra. Lo total es una imagen que aparece en muchos momentos. Hay una página fabulosa
que Klemperer cita los abusos del adjetivo total. Por ejemplo, hay un libro sobre cuestiones de la educación y el título del libro es La educación total. Bueno, yo creo que Hannah Arendt en algún momento puede decir hay cosas que se escapan, hay cosas que no se entienden. Yo creo que lo que no se entiende es la capacidad de exterminio que desarrolla el totalitarismo, pero la conciencia de asimilación de lo totalitario se entiende. Déjenme leer solo el final del libro de Klemperer, porque es un momento muy conmovedor y muy desconcertante también. Él se encuentra con un antiguo colega, que él recuerda que se lo encontró la última vez que lo vio. Era un colega que tenía buena relación con él. Soy un desastre buscando citas. Y lo saludó cariñosamente en la biblioteca de la universidad cuando él ya tenía que entrar prácticamente escondiendo el carné, pero se sintió muy incómodo cuando lo saludó porque el que lo saludaba ya llevaba el brazalete con la cruz gamada y aún así fue muy amable con él. Y se acaba la guerra, y yo no encontraré el momento fabuloso, se acaba la guerra y se vuelve a encontrar a esta persona por la calle y se lo encuentra muy desmejorado. Lo voy a tener que explicar porque no encuentro la cita. Se lo encuentra muy desmejorado y le dice: hombre, pero ¿qué hace usted tan mal? Yo, es que un antiguo colega de la universidad ha cambiado la situación. Y dice: es que estoy trabajando de obrero en una casa y ya no estoy en forma y no me llega el sueldo y tal. Dice: pero por el amor de Dios, usted seguro que ha pasado rápidamente la desnazificación, si usted seguro que no tiene delitos de sangre. Dice: no, yo no tengo delitos de sangre. Y entonces el hombre guarda silencio un momento y dice: pero no puedo. Dice: ¿pero por qué? Porque yo creo en él. Porque yo he creído en él. Y dice: pero el hombre, ¿cómo puede haber creído en él con todo lo que ha pasado? Dice: sí, pero sigo creyendo en él. Y este es el momento que, bueno, se puede decir que ni Hannah Arendt ni nadie lo entiende. Es tan enigmático como la fe, pero no es la fe en Dios, es la fe en Hitler. Y no encuentro la cita, pero es impresionante. Es impresionante. Si permite, Jordi, con respecto a Hannah Arendt, hay un matiz que le reprocharon cuando se publicó la primera edición del 51, de que no se había ocupado del totalitarismo soviético, que es algo que se le sigue reprochando. Por ejemplo, George Steiner dice, se lo reprocha, y Steiner lo explica malévolamente, diciendo que como su marido era marxista, comunista, Büchner, pues que por eso no lo había estudiado, lo cual no creo que sea exactamente así, parece, sino más bien que ella lo quería entender del mismo que ella había vivido, que era básicamente el nazi, y no tenía información suficiente. Yo aunque creo que luego en las sucesivas ediciones fue añadiendo cosas del totalitarismo soviético. De lo que nunca habla es de China, lógicamente, pero a ver, el desconocimiento del ruso es intimidatorio, ¿eh? Claro. Es intimidatorio. Adam. Sí. Hola, bona tarda, doctor. Hola. Professor Jordi Ibáñez. Hola. Em presento, soc Joan Avelló, doctor de Et conec. en Humanitats. Sí. I també Relacions Institucionals a la Junta de Govern del Cercle Artístic de Barcelona. Us dono la benvinguda una mica tard. Gràcies. Ja sabeu que portar a gestionar una casa com aquesta de vegades és una tasca difícil i dura. Donar-nos un altre lloc, una altra vegada la benvinguda. Sabeu que això és casa vostra, quan vulgueu. Gràcies. He arribat una mica tard i la pregunta que us volia fer, que potser
He vist que comparàveu processos de postveritat de règims totalitaris com el nazi i el soviètic amb la campanya aquesta de la norma de normalització lingüística. No ho comparava directament, però sí. No, diguem-ne, a partir de quins criteris? No. Perdoneu, que Sí. de notar les dades que dieu al públic. La pregunta l'agraeixo perquè sóc conscient de que he fet un salt mortal i ha explicat que tenia a veure amb el fet que l'Andreu Jaume m'havia demanat de fer una cosa que jo em vaig resistir i segueixo pensant que vaig fer bé, que era parlar del llenguatge i la política dins del catalanisme, i suposo que el catalanisme entès més en la seva versió actual, i el que he explicat, i ho torno a dir, evidentment de cap manera pretendria equiparar com a fenòmens comparables amb el món totalitari, amb el que es va viure amb la campanya de la norma i amb el debat sobre la llengua estàndard el 86-87, i és l'aparició d'una preocupació per un model de llengua. I això ho relacionava sobretot amb el text de Stalin de 1950, però tampoc no diria que Ferran Totent o que el Vicenç Aracil fossin stalinistes, sinó que pot aparèixer una preocupació per un model de llengua que, i això ho dic amb la boca petita perquè seria qüestió de tractar-ho a fons i molt ben argumentadament, en un debat que en un moment donat per mi no era filològicament o literàriament consistent, sinó que tenia una significació política que tampoc era transparent i tampoc era clara. En aquest sentit ho he relacionat. Adam. Un pequeño añadido. Hay respecto al lenguaje y totalitarismo, es la desconexión del individuo respecto al lenguaje, es decir, cómo la experiencia real del individuo desaparece y es tragada por el lenguaje. Y un poco también esa escena que contaste de esa mujer que le dice Heil Hitler y no se da cuenta que la persona que está allí es un judío, porque se ha desconectado su lenguaje de la realidad inmediata. Y hay en Hannah Arendt, en Eichmann, en Jerusalén, hay una escena incluso cómica que es que Eichmann lo llevan a la ejecución, yo no me acuerdo exactamente, pero más o menos así, lo llevan a la ejecución y entonces él dice casi en el último momento, recuerda a los países que fueron los suyos, que Austria, Alemania, Argentina, y dice nunca los olvidaré a 3 segundos de su ejecución, porque claro, sí. Entonces Hannah Arendt dice, claro, es que él estaba acostumbrado a estos momentos solemnes, y entonces dice esto a 3 segundos antes de su muerte. Esta desconexión del individuo respecto al lenguaje es una característica del lenguaje totalitario. También muy presente luego en la obra de Imre Kertész, que también la experiencia, como la experiencia es borrada o no cuenta dentro de la experiencia real del individuo, no tiene ya importancia. Si no recuerdo mal, el momento este que citas de la ejecución de Eichmann es exactamente el momento en el que habla de la banalidad del mal. Porque dice, ese idiota cuando va a morir solo puede decir viva Austria, viva Argentina, viva Alemania, porque son los países en los que ha vivido. Su mundo interior es tan miserablemente pobre y creo que es aquí el único momento de todo el libro donde sale la banalidad del mal, que luego comete el error de poner de subtítulo, cosa que lleva toda... Hay una frase de Ley, que era el jefe del sindicato, el único sindicato en el nacionalsocialismo, Robert Ley, que dice, si queda alguien en Alemania ahora que se crea una persona privada, por tanto, alguien con capacidad de pensamiento propio, es que está dormido. La desconexión que señalas implica también la desaparición del sujeto, del individuo. No sé si nos van a echar. Perdón. Hola, soy Miguel Ángel Monti, soy profesor de ciencia política en la Universidad de Lima.
Y me gustaría señalar un ejemplo que nos ha comentado, ¿no? Bueno, en primer lugar le agradezco mucho la conferencia, ha sido brillante, muy sugerente. En el caso de Lenin, aunque se habló más de Stalin, ¿no? En la historiografía soviética, cuando se recogen los artículos acerca de la guerra civil posterior a la revolución del 17, se suele poner como fecha del 18 al 22, pero en un mismo párrafo Lenin era capaz de afirmar que la guerra civil había empezado a finales del 17, o sea, inmediatamente después de la revolución de octubre, pero que realmente había empezado en octubre del 18, en el mismo párrafo, ¿no? O sea, empezó en el 17 y empezó en el 18. O sea, lingüísticamente esa contradicción es muy orwelliana, después de decir lo mismo y lo contrario en un mismo párrafo, y eso que quede como dogma, ¿no? Para enseñar a las generaciones futuras, ¿no? También la famosa NEP, es el acrónimo por excelencia de los años de la guerra civil, la nueva política económica, que era un eufemismo y acrónimo a la vez, porque era una especie de concesión al capitalismo, y bueno, querría también lanzar conexiones con la actualidad, como ya se ha hecho en esta sala hoy, que nos ha mencionado el acrónimo estrella de los últimos tiempos, que es la DUI famosa. Sí. No hay un acrónimo más famoso. Yo siempre digo mal. Y no sé si también estamos en la situación de que nuestros líderes en un mismo párrafo sean capaces de decir una cosa y la contraria, ¿no? Y eso quiere como convertirlo en planes. Stalin inventó una cosa tremenda que era la dialéctica artificial. La dialéctica artificial era, sobre todo después de las grandes purgas del 37 y 38, se produjo, claro, la gente estaba aterrorizada. Y eso lo explica muy bien Saya Berlin en La mentalidad soviética. Después de las purgas se crea un momento de que nadie dice nada. Claro, todo el mundo está asustadísimo. Y eso es malo, porque si nadie dice nada, no sabes lo que piensan. Entonces, había que crear un nuevo ambiente de relativa liberalidad para que vuelvan a decir un poco lo que piensan. Y eso era, no sé si el término, no recuerdo si se lo inventa él o le viene dado por alguien de sus, porque él tuvo mucha relación con gente de la Unión Soviética. Con Akhmatova tuvo una especie de amour fou platónico. Lo llaman dialéctica artificial, es decir, provocar un conflicto dialéctico que permita que la ostra vuelva a abrirse para volver a... Un par de cosas. Bueno, la primera era Otto era primo hermano de... Primo. Era primo Vale. hermano. No lo recordaba, pero lo comprobaba en Wikipedia. Wikipedia está siempre ahí. Me confundí. En segundo lugar, no sé si lo conoces, pero como un ejemplo descacharrante del uso que se hacía del lenguaje público en la Unión Soviética para ocultar la realidad, hay un libro de Dobratov, no sé si lo conoces, se llama El compromiso. Y es descacharrante porque narra su experiencia como periodista en Tallinn, la capital de Estonia, en los años 70. Claro, es la época dura del stalinismo, pero aún así relata como continuamente le están haciendo dar la vuelta a las noticias para que lo que cuenta coincida con el relato de la Unión Soviética. Y luego se ha dicho una intervención en la que no había pensado nunca, y es que yo sé que hay gente que no cree en el concepto de la Navidad del mal, ¿no? Yo siempre he considerado que es correcto. He leído Igman, creo que después he leído, al menos a mí me quedó clarísimo que ese concepto es correcto, pero claro, lo que yo he pensado es que precisamente para que el mal pueda ser realmente banal es necesario previamente el vaciado del lenguaje. Una de las herramientas fundamentales para que la gente pueda efectuar el mal sin darse cuenta es el desconocimiento de la realidad, precisamente en parte a través del vaciado del sentido del lenguaje. Lo habéis relacionado con que cuando estaba hablando de este episodio estaba pensando en la manera de mal y tú le has respondido con este concepto. Sí. Y ya por último, yo creo que he entendido todo lo que has dicho, salvo una cosa, y es cuando has definido el totalitarismo como una especie de sociedad secreta a la que se le da la vuelta como un guante. Esa es la idea fuerte de Coiré. Sí, pero...
Eso quiere decir que lo que quiere decir Coiré, que yo en fin, lo compro, es que no es una sociedad, evidentemente no es una sociedad que se autoproduce, no hay un contrato social. Tampoco es alguien que llega y atemoriza solo, porque tiene los tanques y saca el ejército, sino que es un grupo que tiene un funcionamiento esotérico y que funciona como una sociedad secreta que se apodera del poder. Y al apoderarse del poder sigue funcionando como una sociedad secreta mientras controla el espacio público y la sociedad entera. Eso es, según Coiré, lo característico del totalitarismo, y por eso la capacidad de mentir del totalitarismo es consustancial, porque toda sociedad secreta hacia afuera miente siempre. ¿Y eso también sucede en la Unión Soviética? Claro, aquí la diferencia que yo, un poco primaria, pero que creo que funciona, la diferencia que he establecido o que he propuesto entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, considerando que en la Unión Soviética están todos aterrorizados, incluido el propio Stalin, hace más difícil pensar que aquello funcione como una sociedad secreta. Sin embargo, el partido es muy potente y la lógica de los apparatchik, uno de los términos clásicos, y del apparat, una de las metáforas fuertes, la lógica del aparato puede ser tremendamente esotérica. Hay dos ejemplos de práctica secreta, de sociedad secreta, conspirativa y criminal. Uno en la Alemania nazi, que sería el exterminio de los judíos. Yo he puesto el ejemplo de Nebel und Nacht, pero se puede considerar que toda la solución final funciona como una gran operación secreta. La hambruna en Ucrania en el 31, 32, la tremenda hambruna que parece que fue provocada, también puede considerarse como una operación de sociedad secreta. De todos modos, tienes razón que sería posible matizar, y el modelo de Coiré es sobre todo alemán. Bueno, si no hay más preguntas, muchísimas gracias, Jordi, por tu brillantísima conferencia. A todos ustedes por su asistencia, al Real Secretariat por habernos hospedado, y les invito a la próxima sesión que tendrá lugar el 9 de noviembre, donde Ignacio Echevarría nos hablará del caso de Sánchez Ferlosio con respecto al castellano del siglo XX, y que será muy interesante porque precisamente veremos cómo Ferlosio y otros escritores de la generación del 50 reaccionan a la herencia de la lengua inflamada de lírica falangista. Lo que Ferlosio les dijo un escritor falangista, y veremos cómo a partir de ahí Ferlosio crea una especie de nueva prosa con la que va a formular unas críticas más hondas, más perspicaces y más inteligentes, no solo del tiempo en el que vivió, en el que se formó, el franquismo, sino sobre todo de la democracia española, sobre todo en los años 80. Muchas gracias.